Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están en esta noche? ¿Están todos entusiasmados? A ver, levanten la mano los que no están entusiasmados. Qué alegría verles otra vez, hermanos, reunirnos en este tiempo para compartir la palabra del Señor y también para estar juntos. Un tiempo breve, pero fructífero en el temor de Dios y alrededor de su palabra. El día de ayer, juntos habíamos estado compartiendo acerca de las evidencias del compromiso para ver cuánto yo estoy comprometido con Dios, cuánta relación con Dios está determinando mi ministerio, mi servicio, y cuánto de ese compromiso se refleja en mi vida. Y hemos estado hablando acerca de 4 evidencias acerca del compromiso. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? ¿Están ahí todavía? Ok. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera evidencia de que un creyente está comprometido con Dios y con su obra? ¿Cuál es la primera? A ver, ¿quién fue la primera? El primero que dijo. A ver, de nuevo. ¿Cuál es la primera? Nacer de nuevo. ¿Cuál es la segunda evidencia de que uno está comprometido con Dios? Comunión con Dios y con los hermanos. La tercera evidencia, no lo entendí. Obediencia. ¿Cuál es la cuarta evidencia? Servicio. Queridos hermanos, no podemos pedir que los creyentes estén comprometidos con Dios o las personas estén comprometidos con Dios si ellos no han nacido de nuevo. No podemos exigir compromiso con Dios si las personas no están en comunión con Dios y con los hermanos. Si no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, va a ser difícil que haya un compromiso con el Señor. Y si en sus vidas no se ve un servicio, una expresión externa de lo que está ocurriendo adentro, entonces no vemos el compromiso con Dios. Entonces podemos ver en una iglesia muchas personas, pero muy pocos de ellos comprometidos con Dios para hacer lo que Él dice que hagamos. Hoy, hermanos, quisiera compartir con ustedes acerca de el valor del compromiso. ¿Cuánto vale el que yo esté comprometido con Dios? ¿Cuánto va a exigirme a mí el hecho de que yo esté comprometido con Dios? Vamos a mirar algunas verdades en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, para mirar la vida de algunos hombres que han estado dispuestos a ir más allá de lo que nosotros mismos podemos vivir, porque su vida estaba comprometido con Dios. Así que vamos a orar y tomar estos 3 capítulos para pensar y meditar en este tema que va a ser el valor del compromiso. Oremos al Señor. Oh Dios eterno, gracias por darnos una oportunidad más para abrir tu palabra. Nos satisface estar aquí, estar juntos, estar felices, abrir tu palabra y ver que tú tienes mucho para hablar a nuestro corazón. Ver que, Señor, en ella están tus verdades que dan vida a nuestra vida, que permiten que nuestra vida espiritual sea refrescada, sea alentada, sea animada, sea considerada para que podamos seguirte con fidelidad. Señor, en esta noche nos encomendamos juntos a ti para que seas tú nuestro guía, nuestro ayudador para entender tu palabra. Dirige, Señor, este tiempo especial. Bendice a mis hermanos y bendíceme a mí también, oh Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, el libro de Daniel es uno de los libros más impresionantes. Tiene un contenido fabuloso de verdades
que podríamos estudiar hasta el cansancio y creo que todavía no podríamos terminar de entender todo su contenido. Contenido de vida cristiana, contenido de vivencia, de compromiso, de fidelidad, de sacrificio, de entrega, por un lado, viendo el aspecto humano. Pero viendo el aspecto divino podemos ver la soberanía de Dios, las intervenciones distintas en cada capítulo de parte de Dios para beneficiar a sus siervos. Cada capítulo nos muestra cómo Dios interviene para dar esa ayuda necesaria a sus hijos, a sus siervos, que levantan en alto su nombre. Por eso vemos el compromiso como una verdad necesaria dentro de la iglesia local. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo debe ser hoy también, en el tiempo presente. Miren conmigo ahora, comenzando los primeros 2 versículos de Daniel en el capítulo 1. Y vamos a hacerlo de esta manera. Yo leeré el primer versículo y solo las hermanas leen el segundo versículo. ¿De acuerdo, hermanas? ¿Están ahí? Sí. Eso es. Ahora sí. Comenzamos. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Queridos hermanos, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, es dramático. Mucho dolor y mucha angustia están inmersos en este versículo. En estos 2 versículos, y sobre todo en el versículo 2. Corría el año 586, cuando Dios dispuso que el pueblo babilónico, con su rey y su ejército, llegara a los territorios de Israel, sobre todo al territorio de Judá, y llevara cautivo a todos estos hombres hacia Babilonia. La razón de este cautiverio fue que estos hombres de Israel, vez tras vez, fallaron delante de Dios, pecaron delante de su presencia, ignoraron su palabra, dejaron de lado a sus profetas y por último invadieron el templo del Señor con toda clase de ídolos. Aún y a pesar de las advertencias divinas, una y otra vez por parte de los profetas. Si pudiéramos leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, podríamos percibir con atención cómo estos hombres de Dios estaban advirtiendo al pueblo de Israel, diciéndoles: no hagan lo malo. Dios quiere a ustedes cercano. Dios quiere que ustedes se arrepientan, cambien sus vidas, acérquense a Dios. Ese era el llamado de Isaías, por ejemplo, en Isaías 1:18. Venid a mí, dijo Dios, y estemos a cuenta. Era el llamado de Dios. Pero, ¿cuál era la reacción de las personas, de aquellos judíos? No había entendimiento en sus corazones. El pecado había invadido y endurecido ese corazón. Había embotado esa mente para no comprender las verdades de Dios. Y en estas circunstancias, Dios tiene que tomar esas decisiones dramáticas en los cuales se ve el dolor y el sufrimiento como parte de la corrección y de la disciplina a un pueblo que había sido llamado el pueblo de Dios. Estos 2 versículos nos dicen mucho de lo que había estado ocurriendo allí. Por ejemplo, en el versículo 2 encontramos que es una decisión voluntaria de Dios de entregar al pueblo judío en manos de Nabucodonosor. La Escritura dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y observen conmigo, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Me entristece ver esto. Aquellos hombres habían violado las cosas sagradas de Dios y Dios tuvo que sacar todo aquello para llevarlo lejos en cautiverio. Ese es el contexto
de vida, donde aparecen estos individuos, Daniel y sus amigos, para enseñarnos que el compromiso tiene un alto costo, un alto precio, un alto valor, que todos los cristianos, que todos los que conocemos a Dios, debemos estar dispuestos a pagarla. Porque si no estamos dispuestos a pagarla, posiblemente ocurra lo que Dios ha estado haciendo con el pueblo de Israel. Bien escribió el apóstol Pablo diciendo que las escrituras antiguas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros no repitamos las acciones de aquel pueblo que había estado violando los principios, los mandatos de Dios. Es esta la circunstancia en la que aparece este grupo de jóvenes. Jóvenes que pudieran tener entre los 14 y 18 años. Jóvenes que están algunos en plena adolescencia y otros saliendo de la adolescencia. Y la pregunta es, ¿cuánto puedes tú pedir a un grupo de adolescentes, a un grupo de jóvenes que se comprometa con Dios, y en qué nivel? ¿Y cuánto estarían dispuestos a resistir estos jóvenes del embate de todo lo que les rodea para mantenerse fieles a Dios? Por eso el compromiso con Dios es determinante, y aquí se ve ese compromiso con estos jóvenes. Ahora, observen conmigo, comenzando en el versículo 3, porque va a ilustrarnos cómo se arma el asunto. Dice aquí: dijo el rey a Aspenaz, jefa de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Ahora observe estas características que pide él: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Tremendo. Jóvenes entre 14 y 18 años. Observe bien esta verdad. Fueron seleccionados cuidadosamente. Fueron observados. Fueron escudriñados para ser seleccionados. Tuvieron que ver en ellos estas cualidades que el rey había expresado. Primero, cualidades físicas. Debían ser de buen parecer, lindos, como yo, por ejemplo. Bueno, yo era lindo. La Biblia dice, vana es la hermosura, ¿no? El tiempo, la segunda ley de la termodinámica hace su efecto. Entonces estos jóvenes fueron seleccionados por sus cualidades físicas. Ellos eran de buen parecer. Pero hay otras cualidades aquí, cualidades mentales. ¿Ven cómo dice la escritura allí? Que ellos debían ser, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es llamativo este detalle. El rey estaba buscando a individuos que tengan cualidades físicas, cualidades mentales, es decir, inteligencia superior. En tercer lugar, cualidades morales. Dice que en ellos no tendría que haber tacha alguna. En cuarto lugar, cualidades sociales. Ve cómo termina el versículo, que ellos debían ser idóneos para estar en el palacio del rey. Seleccionados cuidadosamente. Estos jóvenes vivieron en medio de un pueblo que estaba viviendo en un pecado terrible. Estaban experimentando el sacar de su propia tierra, de su propio pueblo. Seleccionados cuidadosamente. Pero eso no los cambió. No cambió de ellos su compromiso con Dios. Ahora, ¿saben, queridos hermanos? Un país diferente no cambia a aquel que tiene un compromiso con Dios. Estos serían sacados de sus casas, de entre sus familias, de entre sus barrios, de entre su tierra,
para ser llevado a un país diferente y vivir allí, rodeado de individuos que no conocían al Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando alguien tiene un compromiso con Dios, esta es la verdad que resalta. El compromiso con Dios es cuestión de convicción. Si estás en un país diferente, eso no lo cambia. Y no solamente el hecho de que estés en un país diferente no lo cambia, sino también lo que hacen con ellos no lo cambia. Observe lo que dice el capítulo 1, verso 4. Dice la Escritura: muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Y termina diciendo que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes serían expuestos a la más rigurosa enseñanza caldea. Serían enseñados en todas aquellas cosas que los babilonios tenían. Serían puestos en un ámbito de instrucción, de reeducación, para olvidarse de todo lo que era Israel y su Dios. Una educación diferente no cambia a aquel que está comprometido con Dios, porque es cuestión de convicción. Cuestión de convicción. Estos no solamente iban a ser puestos en una rigurosa educación, sino debían ser puestos a aprender la lengua caldea, otro idioma diferente, ajeno al que tenían. Ahora, ¿cuál era el objetivo, la idea final de Nabucodonosor al poner en este plan a estos jóvenes? La idea era reprogramar a sus convicciones, reprogramar su cultura, reprogramar su espiritualidad, reprogramar sus conocimientos. Nabucodonosor quería que Daniel y sus amigos dejaran su ascendencia judía, se olvidaran de su Dios y dejaran de lado la verdad de su palabra. Pero ¿recuerdan lo que les dije? El compromiso con Dios es cuestión de convicción. Pueden llevarte a otro país, eso no cambia. Pueden someterte a la más rigurosa instrucción y eso no cambia. Por eso estos jóvenes habían sido expuestos a un lavado de cerebro. Babilonia, por cierto, era cuna del paganismo. Si tú te preguntas de dónde surgieron las distintas religiones, y solo hay un punto de referencia: de Babilonia. ¿De dónde vinieron tantas costumbres que hoy vemos en las distintas religiones? Solo tiene un punto de origen: Babilonia. Babilonia. Ahora, cuando los hijos de Dios tienen convicciones, eso los hace fuertes, aún en medio de la más rigurosa instrucción. Ahora, no solamente con estos jóvenes les cambiaron de país, no solamente les pusieron en la más rigurosa instrucción, sino también les cambiaron el nombre. Mira lo que dice el verso 7 aquí. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Se les cambió el nombre. Ahora, aquí, queridos hermanos, es llamativo ver estos nombres. En primer lugar, a Daniel le llaman, ¿cómo lo llaman? Belsasar. ¿Qué significa Daniel? Daniel, hermanos, significa Dios es mi juez. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege su vida. Dios es mi juez es cambiado por Bel protege mi vida. ¿Cómo cambió, no?
En su nombre Él tendría que estar diciendo: Bel es mi Dios, Bel me protege. Cuando su nombre significaba: Dios es mi juez. Esa era una afrenta directa. Ahora, el segundo nombre aquí es Ananías. ¿Cuál es el nombre que le pone? Sadrach. Ananías, queridos hermanos, significa Jehová se agració. ¿Pero qué significa? Sadrach. Intencionalmente este nombre, ¿no?, ha sido desfigurado para mostrar que él es dependiente de Marduk, que era el principal dios de Babilonia. Estos jóvenes estaban siendo ligados por su nombre, uno a Bel, otro a Marduk, que era un dios de Babilonia, uno de los principales. El tercer hombre, ¿cómo se llamaba? Misael. ¿Y qué nombre le pusieron a Misael? Misael significaba Dios es salvación. Esto se cambió por Mesac. ¿Qué quiere decir Mesac? Mesac significa ¿quién es como Aku, otro dios babilónico? El último, su nombre es Azarías. Lo cambiaron por Abed-Nego. Azarías significa Jehová ayuda. Pero Abed-Nego significa siervo de Nebo. Por cierto, Nebo era considerado hijo del dios principal de Babilonia llamado Bel. Ahora, si prestas atención a estos nombres, ves a estos jóvenes ligando sus nombres no al Dios verdadero como Dios es mi juez, Jehová agració, Dios es mi salvación, Dios es ayudador, sino sometiéndoles, sujetándoles a los dioses babilónicos. Por eso les decía que era una reprogramación de sus vidas. Pero ¿cambió en ellos eso su compromiso con Dios? ¿Los cambió? No. ¿Por qué no cambió su compromiso con Dios, aunque le cambiaron de país, aunque le cambiaron de educación y aunque le cambiaron de nombre? ¿Por qué? Porque estos jóvenes, en su corta edad, en su corta experiencia, estaban comprometidos con Dios. Porque el compromiso con Dios es cuestión de convicción. Es cuestión de convicción. Mis queridos, es posible que a ti puedan cambiarte de país, de educación, puedan cambiarte de nombre y demás. Pero cuando eso ocurra, recuerda esta verdad: tu compromiso será en función de tu convicción, de lo que tú crees con relación a Dios, y determinará tu firmeza, tu seguridad, tu confianza o tu perdición. Por eso, queridos hermanos, es llamativo esta primera verdad acerca del compromiso con Dios. ¿Cuánto vale el compromiso con Dios? ¿Cuánto te exige el compromiso con Dios? Lo primero que exige es tu convicción personal. Ahora, no importa, queridos hermanos, cuán tremenda pueda ser la presión del sistema en el que estos jóvenes habían sido puestos, nada cambiaría sus convicciones y nada cambiaría su compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban ligados al Dios vivo y verdadero. ¿Alguna vez has sido expuesto a alguna de estas formas para cambiar tus convicciones? Algunos somos expuestos a estas circunstancias y muchos cambiamos nuestras convicciones. Algunos están afuera
en las calles, diciendo: yo un día fui a la iglesia, yo un día recibí a Cristo, pero ahora no estoy allí. ¿Por qué están allí? Porque han cambiado sus convicciones y se puso en juego su compromiso con Dios. Queridos hermanos, este mundo quiere ver a hombres que están convencidos de ser los representantes de Dios. Hombres y mujeres con convicción, que muestren a través de sus convicciones su compromiso con Dios. Este es el ejemplo que vemos aquí en Daniel. Pero el compromiso con Dios no solamente es cuestión de convicción. En segundo lugar, el compromiso con Dios es cuestión de confianza. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Por favor, observen en el capítulo 3. Aquí ocurre un suceso tremendo. En el versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuánto medía en términos métricos esta estatua? Aproximadamente 27 metros de altura por 2,70 de ancho. Mira el versículo 2 y 3. Envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Qué nos muestra los versículos 2 y 3? Nos muestra la convocación del rey. Sin excepción, cada uno de los convocados debería estar presente allí, dispuesto a honrar a esa estatua, a venerar, como algunos lo dicen, o a adorar esa estatua por orden del rey. Y pobre de aquel que se opusiera o que contradijera esta orden. ¿Cuál era la sentencia para el que se oponía? ¿Cuál? El rey podría decir: bueno, si no están dispuestos, no hay problema. ¿Era así? No, era la muerte. Cualquiera que no quería obedecer debía morir. Bastaba con una seña del rey, diga, listo. No importa la forma en que lo diga, pero el que se oponía, el que se resistía, estaba enfrentando su muerte. Era una convocación del rey que ningún hombre que vivía en ese reino podía oponerse. Ahora miren lo que dice el versículo 4 y 5. Decía así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos. Observe la amplitud, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¡Qué tremendo! ¿Qué me muestran los versículos 4 y 5? Me muestra que este comunicado del rey era un comunicado irrevocable. Era un comunicado innegable. Y era un comunicado, queridos hermanos, impuesto. Algunos quizás no hubieran querido ir a ese lugar, pero estaban obligados.
No podían esquivar esta convocatoria. Y la sentencia ha sido expresada clara. Por si alguno no lo hubiera entendido, dice el verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué harías tú si saliera una orden o una ley o un mandato con estas características? Ve la situación. La situación es tremenda. El compromiso con Dios va a ser probado porque ellos tienen convicción, pero ahora veremos si después de su convicción ellos tienen confianza. Porque el compromiso con Dios es cuestión de confianza. ¿Y saben lo que vemos aquí, queridos hermanos? En el versículo 7, el cumplimiento de ese mandato del rey. Al oír, dice la Escritura, todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del salterio, del tamboril, de la flauta, ¿no? Todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Te imaginas esta escena? De toda nación, de toda lengua, reunidos en gran cantidad, tremenda cantidad de gente, inmensa cantidad de gente, a la orden, todos inclinándose y adorando a Dios. Un momento, ¿todos? ¿Quiénes no se inclinaron allí? Y eso es llamativo. ¿Quiénes no participaron? En el versículo 8 al 10, al 12, está la acusación a estos jóvenes, diciéndole: hay varones. Verso 8, los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Me llama la atención los términos que utilizan estos acusadores. Le repiten el edicto al rey parte por parte y mencionan la sentencia. Pero hay algo más. Identifican a los que no se postraron con el nombre, la nacionalidad. Porque si fuera babilonio, todavía podría ser perdonado, posiblemente, pero no, es un judío. Y se les acusa a estos jóvenes. El versículo 13 al 15, les intiman. Dice: Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ya te podrás imaginar la reacción de este rey. Y les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad? Yo no creo que Nabucodonosor haya preguntado con este tono: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad? O habrá dicho: es verdad. ¿Es verdad? O habrá dicho: es verdad. ¡Qué tremendo! Cualquiera estaría ya atemorizado. Es el rey quien está hablando. Que no haga ninguna seña como esta o como esta. Ya está.
El compromiso con Dios es cuestión de confianza. Y observen que les intima y les anuncia la condena en el versículo 15. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y observe la pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es como decir, estaba ahí Nabucodonosor caminando y les dijo, ¿es verdad? Y se camina otra vez y les dice, ¿están dispuestos? Sepan que si no lo hacen, están sentenciados. ¿Qué alternativas tienen? ¿Cuáles son las alternativas? O obedecen o mueren. El compromiso con Dios es cuestión de convicción. El compromiso con Dios ahora es cuestión de confianza. Y eso es lo que tiene que relucir afuera. Ustedes ven la historia cómo continúa. La respuesta de estos jóvenes sorprende. En el verso 16 ellos dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué le dicen? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estos están diciendo que no vamos a discutir el asunto contigo, rey. Se negaron a discutir este asunto. Al decir esto, ¿qué quisieron decir? No necesitaban deliberar. Podrían decir, pero rey, por favor, considera, mire, nosotros venimos de otro pueblo, venimos de otra nación, tenemos otra cultura, por favor, considere. No. O quizás podría ser, mire, oh rey, haznos hacer otra cosa, pero no esto. Quizás así podemos entrar de acuerdo. No. No vamos a deliberar nada. Pero no solamente no iban a deliberar. Ellos no necesitaban presentar excusas. Porque su compromiso con Dios estaba decidido. Era su convicción en la prueba. Pero observen ahora, queridos hermanos. En otras palabras, ellos dijeron, no hay nada más de qué hablar. Primero, se negaron a discutir en el verso 16, en el verso 17 y 18, se afirmaron en Dios. ¿De qué manera? Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, ¿qué dice? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Qué dice? ¿Cuál es la confianza? Vamos a ver a nuestro Dios actuar aquí y no caeremos en tus manos. Solo había dos alternativas. ¿Cuál eligieron ellos? ¿Cuál? La muerte. Dios nos va a librar. O por vida, o por muerte. Pero no obedeceremos. A eso se llama expresar nuestra convicción. Por eso cuando estás comprometido con Dios, es cuestión de convicción. De que estás convencido de a quién sirves y de a quién sigues. Ahora observa con atención el verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses.
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fin del asunto. No hay nada más que discutir. Estas palabras, queridos hermanos, era firmar la sentencia de su muerte. Estas palabras era para condenarse a sí mismo. Estaban ante el rey, ya nada se podía hacer. ¿Qué creen que hizo Nabucodonosor? ¿Con qué actitud tomó la decisión fatal? Estas palabras que ellos vertieron, queridos hermanos, muestran que no se imponen a Dios lo que deben hacer. Ellos no están dispuestos a obligar a Dios a que haga algo por ellos, pero están dispuestos a morir porque no van a cambiar sus convicciones. Y están dispuestos a confiar en el Señor para ver lo que Él va a hacer. No sé si alguna vez has estado en una experiencia frente a la muerte, cara a cara. Yo tuve esta experiencia hace unos 3 años atrás. Volvíamos de Santa Cruz después de una reunión y tomamos uno de esos surubís que dicen, ¿verdad? Esos autos. Queríamos llegar a Cochabamba rápidamente, así que nos fuimos a la terminal, no había más buses y salimos en el surubí. Veníamos tranquilamente por la carretera, cuando de pronto el chofer, yo estaba despierto y veía, había en el asfalto una hondonada muy profunda en el asfalto, y el chofer venía por lo menos a unos 90 a 100 kilómetros de velocidad. Hizo esta operación, hizo un breve movimiento del volante y el auto hizo esto. Inmediatamente pegó el volante para adentro porque se le iba para afuera el auto, y el auto hizo esta operación. Y yo veía cómo el auto se levantaba y estábamos dando vueltas así. Obviamente no tardó ni siquiera el tiempo que yo estoy gastando para contarlo. De pronto en mi mente apareció esto. Toda mi vida, en ese lapso de tiempo corto, solo atiné a decir, Señor, hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Esto pensé en mi mente y escuché el ruido del golpe del auto contra el asfalto. Por cierto, estaba el chofer adelante, el otro al lado, yo estaba aquí, hermano Andrés Condori al medio, una mujer allí con una nena, aquí había otro hombre atrás, una mujer y otra mujer allá al fondo. Se hizo el auto así y golpeó en el asfalto. Lo único que atiné a hacer es moverme y poner mi hombro sobre ese parante donde están los vidrios, ¿verdad? Entre los dos vidrios. Puse ahí y vi cómo el asfalto raspaba el metal del auto y todo mi rostro se estaba viendo de las chispas que levantaba. Yo dije, oh, mi cara hermosa. Y se arrastró el auto. Andrés se cayó arriba mío. Después la mujer, la nena. Y estaba yo ahí sosteniendo a todos. Las chispas aquí en mi cara. El grito del hombre de atrás. Era fracción de segundos. Hasta que el auto quedó parado. Obviamente era un surubí que tenía la puerta del lado izquierdo. No había forma de salir.
Arriba del techo del chofer había una ventanita, ese tragaluz. Le digo a Andrés, dale Andrés, salí. Y Andrés se levantó de arriba mío, me pisó aquí, salió y rompió eso, salí. El chofer estaba todavía así tirado, agarrado del volante, perdido. Y le dijimos, dale, sal afuera. Salimos y el auto estaba a la orilla del puente, que no tenía baranda, colgando la parte de adelante del motor. 2 metros más e íbamos de picada abajo. Esa fracción de segundo, ese tiempo que pasó eso, en mi mente recorrió toda una historia de vida. Yo dije, este es el final. Salimos, ayudamos a los heridos, los sacamos y le digo a Andrés, ¿estás bien, hermano? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Yo estoy bien? Y él me dice, sí, hermano, no tienes nada. Sí, no tengo nada. ¿Te duele algo? ¿Estás algo? No. ¿No estás hecho nada? No. Yo también no siento nada. Estoy bien. Era la 1:30 de la mañana. Y en medio del campo, la oscuridad. Cuando ayudamos al hombre de atrás, su rostro había pegado con el asfalto y literalmente todo esto estaba fuera. La mujer que había caído sobre mí, se ve que metió o pasó la mano por sobre mí y chocó y le agarró la chapa y rompió la muñeca. Estaba así. El chofer tenía la fractura aquí. Se ve que al dar el volante, golpeó y rompió. Todos, sin excepción de los que estaban con nosotros, estaban heridos. 1:30 de la mañana salimos, no había nadie. Miramos de dónde podíamos pedir auxilio. Sacamos a las personas, los sentamos, los recostamos. Esa fue la vez que yo vi cara a cara la muerte. Y puedo asegurarte que es nada agradable. En esa fracción de segundos ves lo lindo de la vida y que se te termina. Yo cuando recuerdo esta experiencia de estos jóvenes, veo eso mismo. Ellos han enfrentado la muerte cara a cara. Están esperando el veredicto de Nabucodonosor. Las palabras que vertieron era su condenación. Ya no podía volverse para atrás. Ellos habían dado el paso decisivo para mostrar su compromiso, que venía de la convicción que tenían ellos de Dios, y ahora estaban en las manos de Dios. Su compromiso era cuestión de su confianza. ¿Actuaría Dios? ¿Haría algo Dios? Ese es el momento, el punto crucial donde es desafiado nuestro compromiso con el Señor. Y por cierto, Dios no defrauda jamás. Dios no nos defrauda. Es sorprendente cómo estos jóvenes fueron salvados. Dice el verso 19 que Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 2 veces más. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Ya nada más se puede hacer. Ha terminado su historia en este punto. Solo su confianza en el Señor
hará que algo pase. Y dice la Escritura allí: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y a estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cualquiera que hubiera estado presenciando esta escena se hubiera tapado el rostro, y cualquiera que creía en el Señor quizás hubiera sido impulsado a negarle a Dios. Pero Dios es Dios soberano. De pronto ocurre algo. En el verso 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es impresionante. Su compromiso con Dios era cuestión de convicción. Pero cuando la convicción es llevado al punto extremo, el compromiso con Dios es cuestión de confianza. Esperar qué es lo que Dios va a hacer. Y aquí está lo que Dios hace. Mostraría a Nabucodonosor que hay un Dios vivo y verdadero, guardando y protegiendo a sus hijos que están comprometidos con Él. Enseñando a Nabucodonosor que el fuego no quema a los hijos que están comprometidos con Dios. Enseñándole a Nabucodonosor que la vida y la muerte no están en las manos de este rey furioso, sino en las manos de Dios. Y enseñándole al pueblo entero que hay un Dios vivo y verdadero a quien deben seguir. ¿Cómo es nuestro Dios? Grandioso. Isaías capítulo 43, versículo 2, dice esta declaración: era la promesa de Dios a todo aquel que podía confiar en Él. Y la Escritura dice, verso 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Era esta la promesa que Dios estaba cumpliendo con estos jóvenes que no habían negociado su compromiso con Dios. Aunque andes por medio del fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, es porque realmente estás convencido de que Dios es el soberano y el dueño absoluto de todo. Pero cuando esa convicción tuya, ese compromiso tuyo es desafiado por las circunstancias de la vida, te queda la confianza en el Dios en quien has creído. Ahora dependes de Dios. Y Dios nunca, jamás falla. Dios estará ahí. Ahora, ¿cuánto demanda de ti el compromiso, entrega y sacrificio? Aún dispuesto a ir más allá
de lo que nuestras vidas puedan exigirnos. ¿Saben, queridos hermanos, qué es lo que me llama la atención hoy en día de la iglesia y de los cristianos? Muchos creyentes no tienen un compromiso con Dios. Tienen el título de creyentes, de cristianos, pero no tienen la convicción. Cuando son puestos a la prueba de sus convicciones, pronto negocian todo para salvar sus vidas. Ya no hay confianza. ¿Cómo es tu vida? Dios sigue siendo el mismo Dios. Por eso el valor del compromiso es alto. El precio que pagamos muchos de los cristianos cuando nos comprometemos con Dios es alto. Porque estamos comprometidos con Dios, podemos estar puestos en el mismo filo de la muerte. Pero Dios estará siempre allí, siempre. Cuando pases por las aguas, no te mojarás, ni el fuego te quemará. El compromiso con Dios, en primer lugar, es cuestión de convicción. En segundo lugar, el compromiso con Dios es cuestión de confianza. ¿Confías en Dios? ¿Confías plenamente en Dios? Esa es la prueba que necesitamos pasar. Una iglesia, sea cual fuere, va a ser impactante, va a ser efectivo en medio de donde está, porque está comprometido con Dios por convicción y está comprometido con Dios con confianza. Entonces podremos ver una iglesia dinámica, una iglesia que sigue a Dios de corazón, una iglesia que va a ser victoriosa, porque Dios respaldará su convicción y su confianza. Eso es lo que hará Dios, y así dijo que va a hacerlo. Fue una promesa al pueblo de Israel, y es una promesa para ti y para mí. ¿Estás comprometido con Dios? Que el Señor ponga en tu corazón esa carga de estar comprometido con Dios plena y totalmente. ¿Quieres servir al Señor? ¿Cómo lo vas a hacer si no estás comprometido con su causa? ¿Quieres impactar en el barrio donde vives? ¿Cómo lo vas a hacer si no estás comprometido con Dios? ¿Quieres hacer algo grandioso en la universidad? ¿Cómo lo vas a hacer si no estás comprometido con Dios? Si no hay una convicción en tu vida de quién es Dios, si no hay una confianza en ese Dios verdadero, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso el compromiso es una exigencia para los creyentes y tiene un precio alto, alto. Anímate a tomar este compromiso con Dios. Permite que tu vida sea utilizada por el Señor para impactar a este mundo. Asume convicciones y muestra confianza, y verás a Dios obrando plena y totalmente. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para eso? Si lo estás, quizás tengas que decirle en esta noche al Señor: yo quiero ser ese hombre que da este paso de estar comprometido con Dios. Queridos hermanos, que el Señor aliente nuestros corazones, mueva todos nuestros pensamientos y sentimientos y dirija todo para hacernos comprometer con Él. Que así sea. Que Dios les bendiga mucho. Amén.